Bienvenidos al podcast Libros con Visión. Para realizar la visión que Dios te ha llamado a hacer en tu vida, debes conocer tu propósito y desarrollar tu máximo potencial. Esto lo hacemos por medio de brindarte información que será para ti accesible, entendible, relevante y aplicable, que cambiará tu vida y los que están a tu alrededor. En el podcast Libros con Visión te ayudamos de la siguiente manera. Te damos los mejores libros que te ayudarán en tu crecimiento personal y ministerial. Te ofrecemos gratis un resumen de los principales puntos del libro para que lo puedas usar, practicar, compartir y aplicar. Te damos 5 pasos a seguir: enfoque, visión, pasión, empatía y éxito, para que sepas lo que necesitas saber, luego para que hagas lo que necesitas hacer y finalmente para que seas la persona que Dios te ha destinado a ser, sea misiones, liderazgo, familia, matrimonio, discipulado, metas, evangelismo y más. Te daremos la mejor información resumida de la forma más sencilla posible para que lo puedas aplicar y vivir. Soy Fernando Ramos, misionero y pionero. Prepárate porque marcarás una diferencia. Arranquemos. Bienvenidos a Libros con Visión. Soy Fernando Ramos, soy parte de Gold. Es un ministerio cristiano que Dios ha puesto en mi corazón poder empezar. El propósito de este ministerio es dar información con visión, información que cambie tu vida, información que haga una diferencia. Estaremos viendo los mejores libros de diferentes temas, tanto en español como en inglés. Queremos que tengas la mejor información disponible, información que sea accesible, que la puedas entender, que sea relevante y sobre todo que la puedas aplicar. Sin más que decir, arranquemos. Hoy estaremos viendo nuestro primer libro. El título es San Pablo, el viajero y ciudadano romano. Fue escrita por William Ramsay, fue un arqueólogo británico y erudito del Nuevo Testamento. Él era escéptico con el cristianismo, pero se convirtió tras constatar la exactitud de los muchos hechos narrados en el Nuevo Testamento. Él es quizá uno de los eruditos bíblicos más fascinantes de principios del siglo XX. Sus escritos están llenos de conocimiento y perspicacia que solo pueden provenir de alguien que ha experimentado de primera mano la arqueología y la gente de Asia Menor. Durante décadas Ramsay se sumergió en la cultura de lo que ahora es Grecia y Turquía. Se propuso refutar la Biblia, pero fue convertido por la evidencia que encontró. Mostró cómo el Nuevo Testamento ha demostrado ser históricamente infalible basado en sus hallazgos. Este libro está en inglés, lo he traducido para que pueda ser una bendición para tu vida. Este libro consta de 15 capítulos, que estaremos haciendo un resumen de cada uno de ellos, los puntos principales. De forma más detallada, tú puedes ver ya el resumen, estaré compartiéndote. El capítulo 1 habla de los Hechos de los Apóstoles. Como sabemos, Hechos fue escrito por Lucas. Lucas fue un gran escritor, un gran historiador, un gran médico y era muy amigo personal del apóstol Pablo. El estilo de Lucas es comprimido al más alto grado. Él establece los hechos descubiertos que le parecen más importantes y deja al lector a imaginar la situación. Para Lucas, donde él encuentra un punto geográfico donde él pone una ciudad, una región, es donde le sirve de punto de partida para continuar con la narración. El propósito de Lucas al escribir el libro de Hechos es describir el desarrollo de la iglesia cristiana. Lucas escribe con respecto a Pablo como un personal amigo y discípulo, lleno de afecto y celoso por el honor y reputación de Pablo. Pablo llegó a ser el maestro de Lucas. El capítulo 2, el origen de San Pablo. El autor resalta ante todo que Pablo era un ciudadano romano y por eso le pone el título San Pablo, un ciudadano romano. Resalta que la familia del apóstol era una familia de muy buena posición política, económica y sobre todo religiosa dentro de la sociedad judía. Pablo era un ciudadano de Tarso, muy importante, y el mismo Pablo lo menciona en su biografía, que él era ciudadano de esta importante ciudad. También Pablo era un hebreo de hebreos, era la estirpe de la nación judía. En Filipenses 3:5 lo menciona. En resumen, Pablo era un judío de nacimiento griego por cultura, por idioma, por trasfondo, por educación griega, pero sobre todo era un ciudadano romano, y vamos a ver la importancia que tuvo para Pablo ser un ciudadano romano en el desarrollo de la iglesia. Las relaciones entre Pablo y su familia nunca son aludidas por él mismo y solo una vez es mencionada por Lucas. El autor hace mención de este hecho en cuanto al sobrino de Pablo que tuvo acceso a información privilegiada y pudo salvar la vida del apóstol Pablo. Se armó un complot, los líderes religiosos, políticos de los judíos tramaron un complot para matar a Pablo, y el autor menciona de cómo pudo acceder este muchacho a esta información tan privilegiada. Él saca la conclusión de que su familia pertenecía a esta clase alta, privilegiada de la sociedad judía. Lucas nos da algunos indicios de las características físicas de Pablo. Él utilizó muchos gestos
cuando predicaba y enseñaba. Él usaba sus manos, en otra ocasión rasgó sus vestidos, muchas veces levantó la voz y sobre todo una de las cosas que marcaba la personalidad de Pablo y lo usaba para influenciar en las personas era el uso de una mirada fija en las personas. En Hechos 13:9, 14:9, 23:1 menciona esto. Algo muy importante que podemos aprender de esto es en cuanto a cómo mejorar nuestro estilo de predicación, nuestro estilo de enseñanza, aprendiendo de buenos predicadores, buenos maestros. El capítulo 3, la iglesia en Antioquía. Cuando Hechos fue escrito, la iglesia en Antioquía tenía solo cerca de 50 años de antigüedad, pero parecía que no tendría ninguna importancia hasta que ciertos judíos de Chipre y de Cirene, quienes llegaron a tierras griegas, decidieron compartir el evangelio también a los griegos. La primitiva congregación de Antioquía fue formada por judíos y griegos, y los griegos tuvieron conocimiento del evangelio a través de la puerta de la sinagoga. Es muy importante la sinagoga en el comienzo del ministerio del apóstol Pablo. Cada ciudad que iba de frente a la sinagoga para predicar el evangelio. La muerte de Esteban fue un evento crítico en la historia de la iglesia. Es muy importante. La vida de Esteban tuvo un efecto muy grande en la iglesia, en el desarrollo de la iglesia y también en la vida de Pablo. El autor menciona acerca de los temerosos de Dios. Los prosélitos eran personas que no eran judías, que eran gentiles, que tenían el deseo de participar en la religión judía, pero para poder hacer esto algunos tenían que obedecieron todas las reglas y preceptos de la religión judía para que puedan ser aceptados por ellos. Otros obedecían en parte. El autor menciona que hay dos clases, los prosélitos del santuario y los prosélitos de la puerta. Y dentro de los prosélitos, claro, están este grupo muy especial, los temerosos de Dios. Por ejemplo, Cornelio era uno de ellos. Los temerosos de Dios era un grupo de personas que eran parte de la religión judía, estaban en la sinagoga, y Pablo, cuando entraba, muchos de ellos a la sinagoga, muchos de ellos se convirtieron. El autor resalta el hecho de que Bernabé fue a buscar con mucho interés a Saulo para que ministrara con él en esta iglesia. Con la administración de estos dos hombres de Dios, la iglesia en Antioquía entró en una nueva fase. Tito no es mencionado en todo el libro de Hechos por alguna razón que Lucas no explica. Fue parte del método misionero de Pablo en no insistir donde no hubiera apertura al evangelio y no retirarse por más difícil que sea donde la puerta estuviera abierta. El desarrollo de la iglesia a través de la extensión de la influencia cristiana fue la idea directriz de su histórico trabajo. Lucas enfatiza la distinción entre los profetas y maestros que había en la iglesia de Antioquía. 3 profetas, Bernabé, Simón y Lucio, y 2 maestros, Manaén y Saulo. Parte del trabajo de estos líderes era predicar el evangelio en nuevas regiones más allá de la provincia de Siria y Cilicia. Los 2 misioneros, Pablo y Bernabé, salieron de la iglesia de Antioquía bajo su protección, permiso y cuidado de la iglesia. Es muy importante este principio misionero, un principio para futuros pastores que salgan bajo la protección, el permiso y cuidado de la iglesia. El capítulo 4, el viaje misionero de Bernabé y Saulo. Juan Marcos, como sabemos, fue llevado por Bernabé y Pablo de Antioquía. Él no fue esencial para la expedición, no fue seleccionado por el Espíritu, no fue formalmente delegado por la iglesia de Antioquía. Fue un apoyo extra, pero fue llevado por Bernabé y Saulo bajo su responsabilidad. El autor hace mención de la frase, ya habiendo atravesado toda la isla de Chipre. Ellos fueron a Chipre. Bernabé era un chipriota, nació en esta isla, y Dios bendijo todo el trabajo misionero que realizaron los misioneros. Fueron a cada sinagoga, predicaron el evangelio y fueron muchos salvos. Un punto muy importante en este relato es en la ciudad de Pafos, donde Pablo se encontró con este Bar Jesús, este mago, quien era el consejero personal del procónsul Sergio Paulo. Este Bar Jesús fue un hombre muy habilidoso en la sabiduría tradicional y en las asombrosas artes y extraños poderes de los sacerdotes o magos de Media. El procónsul estuvo bajo el dominio de Bar Jesús. Este Bar Jesús fue el representante de un sistema y de una religión, y era la fuerte influencia más poderosa de la voluntad humana. Como sabemos, Pablo tuvo un encuentro con Bar Jesús. Es lo que se conoce en misiones, el choque de poderes, del bien y del mal, de la luz con las tinieblas, y Pablo, como sabemos, salió victorioso en este encuentro, y el procónsul Sergio Paulo quedó asombrado con la nueva doctrina que Pablo traía y fue convertido. Pablo dio un paso muy importante, y el relato habla acerca de que Pablo va tomando el liderazgo, va tomando su lugar como el nuevo líder. Antes era Bernabé, Pablo, ahora es Pablo, Bernabé. Y Pablo dio un paso hacia adelante en su carácter de ciudadano del imperio. Cuán importante fue para Pablo ser un ciudadano, porque esto permitió el avance de la iglesia cristiana. El capítulo 5, fundación de las iglesias de Galacia. Pablo y su compañía fueron de Chipre a Panfilia. Este lugar fue la natural continuación del trabajo que se había estado haciendo, primero en Siria por muchos años y después en Chipre. Se fue a Panfilia, pero por alguna razón no se pudo predicar el evangelio allí y hubo un cambio de planes. Tal vez el cambio de planes se dio al abandono por parte de Juan Marcos del equipo misionero, lo cual produjo en Pablo una profunda y dolorosa experiencia
y permaneció por años afligiendo la mente de Pablo. Para Juan Marcos, tal vez el cambio de planes de evangelizar en regiones diferentes fue lo que le motivó a dejar el equipo misionero y regresar a Jerusalén. Es una regla clara y práctica de parte del estilo de Lucas al escribir Hechos, que cuando Pablo estaba entrando o intentando, incluso sin éxito, o entrando a un nuevo campo misionero, el campo misionero es mencionado y la definición usualmente toma la forma de un distrito provincial romano. Ahora en Panfilia ocurrió algo interesante, ¿no? Se menciona acerca de la enfermedad que Pablo adquirió y Pablo explicó a los Gálatas que por esta enfermedad fue la razón por la cual él les predicó el evangelio. El autor cree que esta enfermedad fue una especie de fiebre crónica de malaria. Algunos autores creen que sufría de esta enfermedad, este aguijón en la carne era epilepsia, otros creen que era un problema en los ojos, que le salía pus, y por eso Pablo, ellos mencionan que cita el texto de Gálatas donde dice Pablo: mirad, hermanos, con cuán grandes letras os escribo. El autor cree que es malaria. Ahora, justo esta enfermedad vino después de la gran revelación que recibió Pablo cuando ascendió al tercer cielo. Una aplicación interesante de esto es que Dios tiene un propósito, ¿no?, para la enfermedad. ¿Por qué Pablo no se curó, no tenía fe? Claro que se tenía fe, pero Dios tenía un propósito con esta enfermedad en la vida del apóstol Pablo, para que dependiera de Dios y el poder de Dios se manifestara de una manera poderosa en la vida de este siervo. En Antioquía de Pisidia, Pablo dio un gran sermón dirigiéndose a judíos y prosélitos piadosos. Algo muy importante en el discurso de Pablo fue la mención de la puerta abierta de fe para todo el mundo gentil. La primer totalmente congregación gentil separada de la sinagoga fue establecida en Antioquía de Pisidia. Es algo muy importante entender, ¿no? Cuando Pablo iba en sus viajes misioneros, al primer lugar que iba era la sinagoga, porque ahí encontraba, como expliqué, los temerosos de Dios, muchos de ellos se fueron convertidos. Pero en Antioquía de Pisidia ocurre algo muy importante. Se forma la iglesia, este grupo de creyentes gentiles se reunían aparte de la sinagoga. El gran cambio en la iglesia de Antioquía de Pisidia ocurrió cuando Pablo y Bernabé empezaron a dirigirse a ellos, a los gentiles, directa y exclusivamente. Algo muy importante entender en el libro de Hechos, y también el autor lo menciona y lo explica claramente porque él era un arqueólogo, es la mención de región. Una región total indica algún marcado y reconocido círculo de territorios. Me explico. El territorio romano estaba dividido en provincias. Todo el imperio romano estaba dividido en provincias. Cuando Pablo iba a evangelizar, iba a las provincias y dentro de la provincia escogía la ciudad principal y de esta ciudad principal evangelizaba, de ahí se extendía el evangelio a toda la provincia. El espacio geográfico más grande era la provincia. Después seguían las regiones y después seguían los distritos y esa era la división política administrativa del imperio. El equipo misionero utilizó esta posición para de allí esparcir el evangelio a los extremos de la región. Pablo tenía el hábito de definir cada nueva esfera de trabajo de acuerdo a las existentes divisiones políticas del imperio romano. Lucas reitera en 3 sucesivas frases que el hombre en Listra, el paralítico, fue sanado, y Lucas usa esto en todo el libro de Hechos, el triple énfasis, el triple repetición de palabras o frases para dar a realce, resaltar algún hecho importante. Esto, por ejemplo, ocurre también en Hechos 13:6, en Hechos 16, versículos 6 y 7. Trabajo misionero en la provincia de Galacia tuvo la aprobación de Dios. Y es muy interesante. Pablo fue llamado apóstol a los gentiles, al imperio romano, territorio romano. Hubo una ocasión cuando el apóstol Pablo tuvo la oportunidad de salir territorio romano, pero él se dio cuenta, Dios lo guió, porque él tenía un llamado a la gente gentil, pero específicamente al territorio romano. La parte más fundamental de la organización de la iglesia fue el señalamiento de los líderes. Pablo usó la palabra obispos como equivalente a líderes, por ejemplo, al referirse a los líderes de la iglesia en Éfeso. En Filipo es mencionado los líderes y diáconos, y en caso de la iglesia Roma y Tesalónica, los líderes son mencionados como los gobernadores. Pablo en cada lugar instituyó líderes en sus nuevas iglesias. Era muy importante. Pablo le dijo a Tito que instituyera líderes en cada ciudad de Creta. Hay un principio de liderazgo, un principio bíblico, un principio misionero. Dejar un líder, alguien que nos va a reemplazar, que va a continuar la obra la cual nosotros estamos haciendo. Lucas escribió Hechos en el tiempo del emperador Domiciano, el segundo más grande perseguidor de la iglesia. Según entendiendo el contexto, cuando Hechos fue escrito, hubo un tiempo de gran persecución. Y acá se utiliza el término iglesia. El significado original fue simplemente una asamblea. Por ejemplo, la asamblea de Tesalónica. La palabra denota la asamblea de una sociedad organizada. El término iglesia originalmente implicó que los miembros reunidos constituían un cuerpo autogobernado como una ciudad griega libre. Gradualmente la idea de Pablo de una iglesia unificada llegó a ser definitiva. Ya no era la iglesia de Tesalónica, sino la iglesia en Tesalónica, y fue usado necesariamente en
singular, porque solo una iglesia. Habla del cuerpo, ¿no? Como de personas, el grupo, los creyentes que forman la iglesia. Capítulo 6, San Pablo en Galacia. El gobierno romano, lejos de oponerse a la influencia griega, actuó en una estable alianza con ella. La influencia cristiana estuvo enteramente en favor del lenguaje griego. En Antioquía de Pisidia, un predicador tuvo únicas oportunidades de afectar el territorio entero cuya población recurría a aquel gran centro. Así Perge fue centro de Panfilia, Éfeso para Asia. En esta forma necesaria e inevitablemente que la iglesia cristiana fue organizada alrededor de la metrópolis provincial romana y de acuerdo a las divisiones provinciales romanas. Este tipo de organización empezó con la misión de Pablo a Occidente. La clasificación se adoptó en las propias cartas de Pablo de las iglesias las cuales él fundó, es de acuerdo a las provincias romanas, Acaya, Macedonia, Asia y Galacia. Lucas estuvo profundamente interesado en el conflicto entre Pablo y el partido judaizante. El único sermón registrado de Pablo en Galacia fue entregado en la sinagoga de Antioquía. El método de Pablo al predicar a los Gálatas fue resumido por él mismo como: Cristo ha sido presentado claramente entre ustedes como crucificado. La enseñanza de Pablo fue así introducida a las audiencias paganas en el lenguaje de la más pura y simple teología actual entre gente educada. En Atenas el discurso fue más filosófico en su tono, atrapando el espíritu de una gente más educada. En Listra él fue más simple, apelando al testimonio que ellos tuvieron de Dios. Tanto en Atenas como en Listra, Pablo insiste que la adoración de los ídolos fue absolutamente dañino y ocultaba de las naciones al Dios a quien ellos estuvieron tanteando y tratando de encontrar. Ellos tenían que convertirse de los vanos y muertos dioses al Dios que vive. Desde los falsos dioses, Pablo empezó a exponer el verdadero carácter del Dios viviente a quienes ellos estuvieron buscando. El capítulo 7, el concilio apostólico. Cada iglesia envió sus delegados a Jerusalén para tratar este asunto. Jerusalén fue el centro administrativo de la iglesia. Pablo, como gran administrador y organizador, vio a la iglesia como un cuerpo organizado y unido, y este tenía que tener un centro administrativo. La iglesia de Antioquía envió a Pablo y Bernabé a Jerusalén como sus representantes. La pregunta era: ¿cuál deberían ser las relaciones entre los gentiles y los creyentes judíos? Los más antiguos creyentes de Antioquía habían entrado por la puerta de la sinagoga, pero ahora las recientes iglesias fundadas en Galacia tenían grandes números de creyentes. Pedro no fue capaz de resistir el argumento que los cristianos deberían observar la ley y también no pudo resistir la presión del partido judaizante. Bernabé incluso fue llevado por el mal ejemplo de Pedro. En el concilio el tema principal fue la obligación de los miembros gentiles de la iglesia a que vengan bajo el total cumplimiento de las regulaciones ceremoniales de la ley judía. Es interesante notar que Pedro usó en el concilio el argumento en favor de la libertad con el cual Pablo le había presionado en Antioquía. Pedro fue a Antioquía y puso en práctica el principio de libertad por el cual él había contendido con el concilio. Pedro dio un discurso en favor de la completa libertad para los nuevos convertidos. También Pablo y Bernabé recontaron las pruebas de la divina gracia y divina acción en las congregaciones gentiles. Estas congregaciones dieron prueba de que Dios estuvo con ellos. Santiago también habló en el concilio, mencionó el texto del Antiguo Testamento que el tabernáculo de David sería levantado de nuevo y que todas las naciones deberían poder ser admitidas al tabernáculo de David. Amós 9 del 11 al 12. La decisión final del concilio fue un decreto que llegó a ser un compromiso tanto de los creyentes gentiles como de los campeones de la circuncisión. Fue una recomendación, no una obligación, y consideración de los 4 puntos tan fuertemente recomendados para mantener la paz y la unidad. Este concilio es muy importante para el avance de la iglesia cristiana. Después del concilio, Pablo y Bernabé retornaron a sus actividades en Antioquía. Después de esto se da la separación de Pablo y Bernabé. Pablo escogió a Silas y Bernabé a Marcos. El escogimiento de Silas por parte de Pablo fue debido a la capacidad especial que tenía para la clase de trabajo que Pablo quería desarrollar. Silas había mostrado tacto y simpatía en la resolución de las preguntas que se habían levantado de las relaciones de los gentiles cristianos a los judíos. El carácter doble de hebreo y romano de Silas fue en sí mismo una cualificación para ser un ayudante de Pablo. Capítulo 8. Historia de las iglesias de Galacia. Derbe y Listra constituyeron un distrito. El trabajo de este viaje es dividido de acuerdo a los distritos. Siria y Cilicia eran una única provincia romana. Derbe y Listra una región de la provincia de Galacia. Derbe y Listra son agrupadas juntas como una región. Listra y Iconio son agrupadas juntos como el distrito donde Timoteo fue bien conocido. El autor añade esta información acerca de la buena reputación de Timoteo porque era uno de los requisitos indispensables para poder servir dentro de la iglesia local. El hecho de que Dios puso un compañero como Timoteo en la vida de Pablo le sirvió como una advertencia para que él desde Licaonia fuera a un nuevo campo misionero. Y esto explica este detalle muy importante. Cada vez que Pablo iba a entrar a un campo misionero muy importante o Pablo estaba indeciso tal vez si entrar o no qué hacer, siempre Dios puso personas muy importantes en la vida de Pablo. En este caso, para un nuevo campo misionero,
Dios utilizó la vida de Timoteo para ser una bendición para Pablo. Surgió un problema en las iglesias de Galacia por el tema de la circuncisión por los judaizantes que querían imponer estos a los convertidos en las iglesias. Pablo escribió una carta para resolver este problema. La carta a los Gálatas fue escrita justo cuando Pablo iba a empezar su tercer viaje misionero. Capítulo 9, la venida de Lucas y el llamado para ir a Macedonia. Pablo y sus compañeros hicieron un progreso misionero a través de la región de Frigia, de la provincia de Galacia, y entonces cruzaron el límite de la provincia de Asia. Pero allí le fue prohibido de predicar y la prohibición fue hecha total para toda la provincia. La prohibición de predicar en la provincia de Asia mientras ellos estuvieron allí y la prohibición incluso de poner un pie en la provincia de Bitinia. Lucas ama la triple repetición de sucesivas palabras o cláusulas para producir un cierto efecto en llamando la atención. Ya lo hemos visto eso anteriormente y este es uno de los casos. En cualquier lugar que Lucas menciona distrito de trabajo misionero, él lo clasifica de acuerdo a las existentes políticas de divisiones romanas, como la región Frigio-Galacia, la región de Asia, la región de Bitinia, la región de Macedonia. Pero donde él está simplemente dando información geográfica, no usa el nombre prerromano de las tierras. El llamado a Macedonia fue en muchos aspectos el más remarcable párrafo en Hechos. En primer lugar, la acción divina es introducida 3 veces, como ya lo hemos visto en 4 versículos. En Hechos 13 del 1 al 11, también la acción divina es mencionada 3 veces. Y ahí habla, ¿no?, acerca de la importancia de cómo Dios obró, cómo Dios se manifestó, Dios mostró su dirección a Pablo y el equipo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús y la visión. Cuán importante es tener una visión, y eso vamos a ver en uno de los libros que estaremos viendo. Cada iglesia debe tener una visión, cada organización debe tener una visión. En términos sencillos, una visión es lo que Dios pone en tu corazón de lo que debes hacer, ¿no? Y esto viene en nuestra comunión con Dios. Y acá habla acerca de todas las 3 manifestaciones, cómo Dios guió a Pablo y el equipo misionero. Y acá vemos la importancia de Lucas. El natural desarrollo de trabajo de Pablo a lo largo de la gran ruta central del imperio fue olvidado y la próxima alternativa que se levantó en su mente fue olvidado. Él fue guiado a través de Asia, del extremo sudeste al extremo noreste, y aunque se le negó predicar, cada cosa parecía oscura y perpleja hasta que al final una visión en Troas explicó el propósito de este extraño viaje. En esa historia Lucas está presente y ahí empieza a poner la palabra nosotros. El autor estuvo con Pablo en Troas. La introducción de la primera persona en este notable punto de la narrativa tiene que ser intencional. Lucas, por lo tanto, entró dentro del drama de los hechos en Troas. Luego llegó a ser conocido a Pablo aquí por la primera vez. En la visión que Pablo tuvo, vio a un gran varón macedonio, y la única forma que Pablo pudo saber que era de Macedonia era porque conocía a este varón. El hombre en el sueño fue personalmente conocido para él. El griego usado implica que fue una persona específica quien se le apareció. La idea sugiere que Lucas mismo fue el hombre que Pablo vio en esa visión. El puerto de Troas formaba la unión entre la provincia de Asia y la provincia de Macedonia. El encuentro entre Pablo y Lucas fue accidental. Lucas fue atraído a Pablo y la visión fue tomada por Lucas también como por Pablo como una señal. Es interesante, ¿no?, como en la vida de Pablo, en este caso Pablo está confundido, no sabe qué hacer, y Dios, así como se acuerdan de Timoteo que le expliqué, como Dios usó a Timoteo para el trabajo misionero y para la guía de Pablo, también acá Dios pone en la vida de Pablo a Lucas. Cuán importante fue Lucas en el ministerio de Pablo, y Dios lo usó. El encuentro entre los dos fue accidental en el puerto de Troas, y los dos llegaron a ser muy buenos amigos, maestro y discípulo, pero Dios usó a este hombre. En toda la narrativa de Hechos, Lucas no se menciona, pero él no puede esconder sus sentimientos en nacionalismo cuando él habla de la ciudad de Filipos y de su origen griego. Lucas conocía muy bien la zona de Macedonia, todas esas ciudades, y Dios usó a Lucas para mostrar a Pablo todas esas regiones. Según el autor, el varón macedonio que Pablo vio era Lucas. Cuando Lucas llegó a ser cristiano, él continuó siendo un griego y además llegó a ser aún más intensamente un griego, mientras su vida total llegó a ser más intensa y menos egoísta después de este suceso. Capítulo 10, las iglesias de Macedonia. Lucas habla de Filipos con familiaridad porque la conocía bien. El equipo misionero entraron a Filipos y ahí fueron a predicar, ¿no?, a un grupo de personas, a un grupo de mujeres, y entre ellas estaba Lidia, la mujer de Tiatira. Qué curioso, Dios le prohibió entrar a Pablo a predicar, ¿no?, la palabra de Dios en Asia, pero en Filipos encuentran a esa mujer Lidia, y justo Lidia era de aquella región de las cuales el Señor le prohibió predicar. Lidia era una mujer establecida en Filipos y ella en muchos aspectos era una mujer muy interesante. Tiatira fue famosa por su teñido y su gremio de teñidores es conocido de las inscripciones encontradas. Lidia vendía ornamentos teñidos de púrpura de Tiatira en Filipos, y Lidia era un agente de una empresa que trabajaba en Filipos vendiendo ornamentos teñidos. Ella era una comerciante de primera clase. Lidia probablemente llegó a ser participante de las prácticas religiosas de su tierra natal,
una prosélita, ¿no? Vemos también un encuentro, el encuentro entre Pablo y una muchacha que tenía espíritu de adivinación, y esta muchacha utilizaba el término Dios Altísimo. Era un término ¿no? muy usado en el ámbito religioso en aquella época. Fue una frase muy ampliamente difundida en el mundo pagano y en las religiones antiguas. Ahora, cuando esta mujer decía, ¿no? Estos son siervos del Dios Altísimo, y Pablo se volteó y la reprendió, ¿no? ¿Y por qué la reprendió si estaba diciendo que eran siervos del Dios Altísimo? Se estaba tratando de que la gente creyeran el mensaje que parecía verdad por medio de la muchacha poseída, y que la gente pensaran que lo que ella decía era verdad y siguieran creyendo en ella con su mensaje mentiroso. El enemigo muchas veces dice la verdad para engañar a las personas. Los dueños de la muchacha adivinadora, al ver que habían perdido su fuente de ganancia, armaron una revuelta contra Pablo y sus compañeros. Ahora vemos, después de este hecho, Pablo y Silas fueron llevados ante las autoridades para que fueran y decidieron ser azotados. Pablo fue azotado y permitió ser azotado por causa del evangelio, pero en esta ocasión él menciona sus derechos como ciudadano romano. Él dice, no, yo soy ciudadano romano, y evitó ser azotado para no sufrir un castigo innecesario y sin propósito. En otras oportunidades permitió ser azotado, ¿no? Con un objetivo, una razón, pero acá no tenía razón de ser. Este castigo era un sufrimiento innecesario. La total residencia de Pablo en Filipos parece que fue corta por ciertos días. El equipo misionero llegó a Tesalónica y se va a una más amplia esfera de influencia que el círculo de la sinagoga, y se trabaja con este grupo muy especial, un trabajo extendido con la población helenista. Y ahí en Tesalónica se levantó una gran revuelta, como sabemos, por la predicación de Pablo. Pablo salió de Tesalónica por la gran revuelta que se levantó contra él y no podía regresar, a no ser que la política cambiara de una u otra manera en esa ciudad. Silas y Timoteo se quedaron en Tesalónica para continuar el trabajo allí, y Pablo se fue a Atenas, pero con el gran deseo de retornar a Tesalónica. Estaba muy angustiado Pablo, ¿no? Él quería regresar a Tesalónica para ver el trabajo, cómo estaba el trabajo allá, pero se fue a Atenas. Después de estar en Berea, el próximo lugar para ir a la expansión del evangelio, debido al llamamiento misionero de ir a Macedonia, ¿no? Esa fue la visión, era Larisa, una ciudad importante de la provincia de Macedonia, pero no se explica en el evangelio por qué no se fue allí. En Atenas Pablo estuvo solamente esperando por la oportunidad de regresar a Tesalónica. Capítulo 11, Atenas y Corinto. Pablo estuvo en Atenas. Como sabemos, Lucas coloca ante nosotros al hombre quien llegó a ser todas las cosas para todos los hombres, quien en Atenas se hizo a sí mismo como un ateniense. Pablo creció y aprendió todo lo concerniente a la cultura griega, como hemos explicado, en la ciudad de Tarso, donde nació, donde se crió. La extraordinaria versatilidad del carácter de Pablo, la inigualable libertad y facilidad con la cual se movía dentro de cada sociedad, y el trato con tantas personas de diferentes tipos. Pablo razonó en la forma socrática y utilizó estilos de argumentación de la época. Las circunstancias hicieron que Pablo saliera de Atenas y fuera a Corinto. Pablo estuvo un tiempo aproximadamente por 6 meses, teniendo una cierta medida de éxito en Corinto. Algunas personas, al escuchar a Pablo predicar en Atenas, decían que era un palabrero. Esta palabra se utiliza, ¿no? Hace referencia a una pequeña ave que recoge semillas para su alimento. Otra aplicación puede ser de esta palabra de una persona de baja clase y de hábitos vulgares, que tiene la intención de vivir a costa de otros. También podría referirse a una persona que imita las formas y palabras de los filósofos y cuenta historias paganas para ganarse unas monedas. La gente decía, ¿de qué está hablando este palabrero? Pablo fue interrogado por las autoridades de Atenas y le fue requerida que diera una explicación de su enseñanza y carácter. Como sabemos, después de la predicación de Pablo en Atenas, algunas personas creyeron. De Atenas Pablo fue a Corintio, ¿no? Y lo interesante allá en Corinto, la más grande concentración de propósito y simplicidad de método en su predicación en Corinto es referida por Lucas cuando dice que Pablo estuvo entregado por completo a la predicación. Y acá entra también a tallar otra pareja muy importante, así como Timoteo, así como Lucas, y acá en cada etapa, ¿no? De la extensión, de la expansión de la obra misionera, Dios puso personas en la vida de Pablo que le ayudaron para conocer la nueva etapa de la extensión del campo misionero. En este caso fue Aquila y Priscila. Ellos vivían en Roma y habían salido de ahí por un decreto romano, ¿no? de la expulsión de los judíos de Roma, y habían llegado a Corintio. No fue casualidad. Allá conocen a Pablo, esta pareja muy importante, bien interesante. Después de algún tiempo que Pablo pasó con Aquila y Priscila en Corinto y en Éfeso, anunció su siguiente intención de viajar a Roma. Como sabemos, esta pareja eran de Roma. Estaban en Corintio, conocieron a Pablo, y después de mucha conversación, Dios guió a Pablo, puso en el corazón de Pablo ir a Roma. Y con esto Pablo muestra su intención de hacer la religión cristiana la religión de todo el imperio. A la nueva etapa, cuando él había alcanzado total conciencia y total dominio sobre sus planes, Pablo pertenece en las 4 grandes cartas de Gálatas, 1 y 2 de Corintios y Romanos. Después del gran alboroto que se levantó en contra de Pablo en Éfeso, él fue a predicar en la casa de un tal llamado Tirano. Este
este lugar jugó el mismo papel, recuerdan, que el caso de la casa de Justo en Corintio. Aquí Pablo iba regularmente a enseñar cada día. Muy temprano Pablo se iba a trabajar en su negocio de hacer carpas y se quedaba en su negocio hasta más o menos, calculan, hasta 1 hora antes del mediodía aproximadamente. Pablo mencionó en varias ocasiones a las iglesias que él ganaba su sustento con el sudor de su frente haciendo carpas. Y más o menos después de las 5 Pablo iba a enseñar en esta escuela o casa. Muy importante, algunas cosas que vemos de capítulo bien interesantes. En este caso Dios pone en la vida de Pablo esta pareja tan importante de Aquila y Priscila. Y también vemos cuán importante cuando Pablo era expulsado de un lugar, ¿no? En algunos casos utilizó una casa o un lugar, un centro para donde predicar el evangelio. Utilizó la casa de un llamado Tirano en Éfeso. En Corintio usó también la casa de un hombre llamado Justo. Capítulo 12, la iglesia en Asia. Pablo junto con Priscila y Aquila llegaron a Éfeso y salieron de este lugar para dirigirse a Jerusalén. Ahora, el autor comienza a explicar la importancia de esta pareja de Priscila y Aquila. Aquila y Priscila fueron una pareja muy especial en el trabajo misionero de Pablo. De las 6 veces que se menciona esta pareja, 4 de ellas pone primero a la mujer Priscila y después al varón Aquila. Algo muy importante en el trabajo misionero de Pablo era que él daba mucha importancia a la mujer en la obra del Señor en cada iglesia que fundó. Las mujeres se sentían impresionadas por la predicación de Pablo porque les daba importancia a ellas, en especial mujeres de clase alta, lo que muchas religiones de aquel tiempo no hacían. El nombre de Priscila podría haber sido mencionada por Pablo antes que el de su esposo, tal vez porque ella pertenecía a una familia romana de clase alta, mientras Aquila era un judío normal. También pudiera ser porque ella tenía un papel cristiano más activo e influencia, o quizás porque ella eclipsó a su esposo en fe y en hechos. Pablo, predicando en la sinagoga en Éfeso, conoció a 12 hombres que solo habían sido bautizados con el bautismo de Juan. Cuando Pablo los conoce, les manda que se rebauticen en el nombre de Jesús, porque ellos eran judíos y Pablo pone esto como un principio para tales casos. Los judíos en el libro de Hechos eran bautizados en el nombre de Jesús para reconocer que Jesús era su Mesías delante del pueblo judío. En caso de gentiles eran bautizados en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. En Éfeso Pablo tuvo un encuentro con unos exorcistas ambulantes. Éfeso fue un centro de tales artes y prácticas mágicas y fue por tanto inevitable que la nueva enseñanza tendría un contacto con ellos y triunfara sobre ellos. Lucas hace mención del extraordinario éxito que Pablo tuvo en la ciudad de Éfeso y cómo la iglesia de este lugar fue bendecida con inspiración y poder divino. El trabajo en Asia, el cual Pablo se había propuesto, fue ahora completado. ¿Recuerdan que le fue prohibido? Bueno, ahora es el tiempo donde Dios bendice este lugar con bastantes iglesias y una obra. La iglesia en Éfeso creció mucho. La larga estadía de Pablo en Éfeso hicieron de su trabajo misionero uno de los más grandes de Asia. Éfeso como centro, como asiento del gobierno, fue el centro del cual toda la provincia de Asia podría ser mejor afectada. El trabajo misionero de Pablo se extendió por toda la provincia. Por ejemplo, se levantaron 3 iglesias en 3 ciudades del valle del Lico: Laodicea, Colosas y Herápolis. Aunque Pablo no fue el fundador, pero en ese tiempo se extendió ese trabajo misionero en estas iglesias. Todas las 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis fueron probablemente fundadas durante este periodo. Pablo tuvo un grupo de subordinados, un grupo de personas, de líderes que le ayudaban, tales como Tito, Erasto, Timoteo. Estos ayudadores fueron frecuentemente empleados en misiones a las nuevas iglesias, y como Timoteo se juntó con Pablo en la carta de Colosenses, se podría inferir que él había estado trabajando en aquella ciudad. Pablo tuvo un gran conflicto con el platero Demetrio. Este fue un hombre no líder de los comerciantes asociados de fabricar estampillas y que se usaban para la adoración de la diosa Artemisa, que se usaban en el templo. Demetrio junto con otras personas levantaron una gran revuelta contra Pablo. Él mismo cuenta que este suceso como uno de los que más le había agobiado. Su inmediata salida de Éfeso en el medio de este trabajo misionero fue forzado en él. El escribano fue probablemente el más importante oficial en Éfeso, y este declaró ante la multitud que este asunto debía arreglarse ante las cortes de la provincia o en la asamblea de la municipalidad. Capítulo 3. El viaje a Jerusalén. Pablo salió de Éfeso para ir a Macedonia y después llegó a Grecia, permaneciendo allí por 3 meses, y después el propósito fue llegar a Troas. Pablo allí tuvo una gran puerta abierta. En Troas Pablo había esperado encontrarse con Tito y estuvo muy angustiado porque allí no lo encontró. Pablo también, su salud fue afectada por la salida prematura que tuvo de Éfeso y estuvo desanimado debido a este problema. Tito es la más enigmática figura en la historia de la temprana iglesia. Se le menciona en el comienzo del libro de Hechos y no se habla de él hasta el encuentro esperado con Pablo aquí en Troas. Se encontró con Pablo después de darle un informe detallado del estado de la iglesia en Corintio. Tito es prominente a un grado único en las cartas de Pablo. Él es nombrado 9 veces y siempre con marcada afección y distinción. Tito estuvo muy involucrado con la iglesia de Corinto. Tito fue enviado en una primera misión a Corintio para resolver los problemas allí y se esperaba que se encontrase con Pablo en
Troas, pero se detuvo mucho tiempo por la situación de la iglesia, y después se encontró con Pablo en Filipo, y luego Tito retornó en una segunda misión a Corinto. Tito no acompañó a Pablo en el primer ni el segundo viaje misionero. El tercer viaje misionero Pablo lo lleva con él porque Tito llegó a ser uno de los más útiles y agradables asistentes de Pablo. El apóstol Pablo habla muy bien de él y expresa un amor muy especial hacia Tito en sus cartas. Fue una manera de recompensarlo porque lo había sacrificado los primeros viajes, debido al tratar de conciliar a los judíos y el problema de los judaizantes. Los años finales de Pablo, Tito llegó a ser muy útil para Pablo. Fue enviado a Dalmacia y también fue a Creta para resolver varios problemas allí. Él es conocido como un resolvedor de problemas. También Tito era muy hábil levantando fondos en cuestiones de dinero. El plan que Pablo tenía, reunirse con los delegados de las iglesias europeas en Corinto, pero por un complot descubierto a último minuto contra Pablo para matarlo, el plan tuvo que ser cambiado para reunirse Pablo con estos delegados en Troas. La idea era que Pablo quería reunirse con ellos para llevar una ofrenda especial para los creyentes en Jerusalén, y Pablo quería llevar esta ofrenda y llevar consigo también estos delegados para presentar la ofrenda a los hermanos de la iglesia en Jerusalén. En Troas toda la congregación se reunió para el ágape. El ágape era una comunión especial, incluía una comida, y esto se celebraba en las iglesias, en las antiguas iglesias cristianas. Se reunieron un domingo en la tarde y tuvieron un culto muy prolongado, y el lunes en la mañana saldría Pablo de este lugar. Lucas asegura que Eutico estuvo muerto por la caída que había sufrido. Pablo se echó sobre el muchacho y dijo que no estaba muerto, y fue a participar de la cena común con los creyentes, considerada como sacramento, y después de esto siguió con la predicación hasta el amanecer. Pablo se quedó en Troas hasta que este joven se recuperara por completo. Pablo salió de Troas y tuvo una reunión con los pastores de la iglesia de Éfeso en Mileto. Pablo tuvo en su corazón la formación de una perfecta unidad entre las secciones judías y no judías de la iglesia. Pablo en Mileto tiene un discurso simple, emotivo y sincero con los líderes. Les abre su corazón y les explica su intención de su proyecto misionero al oeste. La total estadía de Pablo en la provincia de Asia para su trabajo misionero allí podría calcularse en 3 años. Pablo con el equipo misionero llegaron a Cesarea y se hospedaron en casa de Felipe el evangelista. Pablo fue arrestado en Jerusalén. Ahora, la cantidad de espacio asignada al encarcelamiento de Pablo y sucesivos análisis marca esto como la parte más importante del libro según el punto de vista de Lucas. Ya nos estamos acercando al clímax del libro de Hechos. Lucas muestra mucha tensión en la cual Pablo tuvo contacto con los oficiales romanos. Lucas lo menciona en forma muy enfática, en forma muy prominente. Por ejemplo, con el procónsul en Chipre, con Galión, procónsul de Acaya, con el pretor de la ciudad de Filipo, con los magistrados en Antioquía y Listra en Asia, con los oficiales coloniales romanos y el notario público en Éfeso. Algunos de ellos fueron muy severos con Pablo, pero la mayoría ayudaron a Pablo o trataron de solucionar los problemas de la mejor manera posible. Los magistrados de la ciudad griegas no fueron tan favorables con Pablo, no así los romanos. Estos hechos adquieren más significado y más definitiva relación para los propósitos de Lucas cuando nos acercamos a las últimas escenas del libro. En el tercer evangelio, Lucas es el único entre los 4 evangelistas que menciona el hecho de que los judíos acusaron a Jesús de prácticas criminales en contra del imperio romano y enfatiza 3 veces la repetida declaración de Pilato al absolver a Jesús de toda culpa. Lucas concibe esta relación con las autoridades romanas como de una crítica y suprema importancia etapa en el desarrollo de la iglesia. Varios hechos muestran claramente durante los siguientes 4 años que Pablo tuvo considerable cantidad de dinero a su disposición. Sabemos que el encarcelamiento y un largo proceso judicial son caros. Pablo fue tratado como una persona especial y con respeto por su posición, como lo fue en Cesarea, en el viaje y en Roma. El gobernador Félix y su esposa, la princesa Drusila, acordaron una entrevista privada y conversación con él. El rey Agripa y su esposa, la reina Berenice, también desearon verle. Un hombre pobre nunca recibe tales atenciones o levanta tanto interés. Félix esperó recibir un soborno de Pablo y un rico oficial romano esperó una gran cantidad de dinero de él. Pablo daba la apariencia en ese tiempo de una persona con medios económicos. Cada persona con una respetable posición tenía como mínimo 2 esclavos a su disposición. En Cesarea, a él fue confinado en el palacio de Herodes. Allí tuvo que tener la asistencia de 2 personas. En Roma, Pablo fue capaz de contratar un alojamiento para él y vivir allí. Y también, por supuesto, tuvo que mantener al soldado que lo custodiaba. Cuando Pablo apeló al emperador ante Festo, escogió sin duda un costoso camino legal. Pudiera ser que la gran cantidad de dinero que tenía Pablo en aquel momento fuera por la herencia que le correspondía de su familia. Tal vez en los años cuando fue salvo, fue desheredado de esta, pero ahora recibió su herencia por la muerte del dueño de la herencia y que ahora por derecho legal le correspondía. El hecho es que Pablo dispuso de alguna riqueza durante estos años. Vemos cómo el Señor proveyó los recursos económicos para Pablo durante toda su vida y en especial en este tiempo. Capítulo 14. El viaje a Roma. Se describe el viaje
viaje de Cesarea a Malta. Un grupo de prisioneros fue enviado a Roma bajo el cargo de un centurión de la corte augusta y un equipo de soldados, y Pablo fue enviado con ellos. Julio, el legendario centurión, fue uno que servía de comunicación entre el emperador y sus ejércitos en las provincias. Lucas estuvo acompañando a Pablo en este viaje. La única manera que un prisionero pudiera llevar acompañantes era si el prisionero era de alta distinción y podía llevar 2 acompañantes como esclavos. Lucas y Aristarco acompañaron a Pablo. Ellos tenían que haber ido como sus esclavos, no solo realizando las actividades de un esclavo, sino como siendo catalogados como esclavos. Después de continuar viajando por varios lugares, llegaron al puerto de Mira, donde el centurión encontró una nave alejandrina que iba hacia Italia. Él embarcó todo su convoy en este barco. Mira fue uno de los grandes puertos del servicio egipcio. Siguiendo con un viaje muy turbulento y peligroso, llegaron a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. El ayuno es mencionado por Pablo como una indicación de una fecha de tiempo. Toda navegación en mar abierto fue suspendida. A Lucas le impresionó la forma que Pablo y Aristarco guardaron el ayuno. Hubo una urgente reunión, un concilio para ver el problema y para ver qué decisión tomarían. La última decisión recaía en el centurión, pero este daba más crédito a lo que el capitán del barco decía que a la advertencia de Pablo, que dijo. El centurión era por tanto el oficial al mando más importante en el barco. El centurión escuchó más el consejo de sus ayudantes y del marinero, que tomaron la decisión de salir de donde estaban y tratar de llegar a Chipre. Pero cuando estaban bordeando la costa de Chipre y parecía que ya llegaban allá, se levantó un poderoso viento huracanado llamado Euroclidón y una gran tempestad contra ellos, y habían perdido toda posibilidad de salvarse. No les quedó otra que empezar a aligerar la carga del barco, si no corrían el peligro de ser despedazados por las olas del mar. En medio de todo esto, Pablo permaneció adelante, en medio de los desamparados, en medio de la multitud afectada por el pánico. Cuando la precaución fue necesaria, él había sido prudente, consejero, advirtió al consejo del peligro que se venía. Pero ahora, en medio del pánico y del desánimo, él aparece agradable, confiado, lleno de seguridad, y él habla en el único tono que podía alegrar a una multitud en tal situación, el tono de un inspirado mensajero. En una visión, él había aprendido que todos se salvarían y añadió que una isla sería el medio de seguridad para ellos. Vemos el liderazgo de Pablo en esta situación. Se sabía que la nave iba a ser destruida por el mar. Algunos marineros quisieron tomar un bote y escapar. Pablo ordenó al centurión que evitara esta acción, ya que se necesitaban muchos hombres y mucha fuerza para el trabajo que vendría después cuando la nave encallara. Pablo, sabiendo lo que vendría, animó a la tripulación, diciéndoles que todos se salvarían, y les animó a que comieran algo, dando él mismo el ejemplo. Hay la intención de Lucas de representar a Pablo como actuando como Jesús en la última cena. Pablo habla como el profeta, no como un ansioso pasajero desesperado por la tormenta. Él ocupa una posición distinguida en un más alto plano que el humano en el barco. Él ocupa una posición distinguida en un más alto plano que el humano en el barco. Los soldados decidieron matar a todos los prisioneros, pero el centurión puso bajo protección a Pablo. Después que el barco naufragó, ellos llegaron a la isla de Malta, y allí fueron recibidos por los nativos y por el principal de la isla llamado Publio, quien los atendieron y les dieron todo lo necesario. Pablo tiene oportunidad de predicar el evangelio. A cada lugar que iba, predicaba el evangelio, y puede sanar al padre de Publio, quien sufría de una fiebre muy fuerte, y también pudo sanar a muchas personas de diferentes enfermedades. Capítulo 15. San Pablo en Roma. El equipo misionero salió de la isla de Malta y llegó a Puteoli, con un gran puerto. Fue un punto central y un cruce de comercio muy importante. Allí había un grupo de creyentes. Todos los movimientos de pensamiento en todo el imperio se desarrollaron con maravillosa rapidez en Roma, el corazón del vasto y complicado organismo, y los lugares o nudos de intercambio en las principales rutas de intercambio con el oriente: Puteoli, Corinto, Éfeso, Antioquía de Siria. Llegaron a ser centros desde los cuales el cristianismo se expandió. En Pompeya, la cual no estaba lejos de Puteoli, los cristianos fueron objeto de chisme entre las personas de la calle antes que la ciudad fuese destruida por la erupción del Vesubio. Cuando todo el destacamento arribó a Roma, el centurión entregó su cargo a su oficial superior. Era alguien que llevaba el título de jefe del campamento militar, es decir, el prefecto de la guardia pretoriana. Este ejército militar estaba ubicado junto a los muros de Roma. Pablo, estando en Roma, fue tratado con la máxima posible lenidad. Se le permitió alquilar una casa y vivir allí bajo propio cuidado, bajo la vigilancia de un soldado quien fue responsable por la presencia de Pablo cuando fuera requerida en cualquier asunto judicial. Una cadena en su cintura le ataba al soldado que lo custodiaba. Podía invitar a sus amigos o a cualquier persona que quisiera venir a escuchar el evangelio, pero no se le permitió salir
fuera libremente. Después de haber pasado un tiempo muy angustioso y de cansancio físico del viaje, pudo tomar un descanso en Roma para mejorar su salud. Él se consideraba a sí mismo un embajador en cadena, Efesios 6:20. Él pidió oraciones de los colosenses y de las iglesias de Asia, específicamente por su éxito en la predicación en Roma. Su tono es de esperanza y lleno de energía y de espíritu para el trabajo. Colosenses 4, versículo 3 y 4. Él esperaba la absolución para hacer una visita a Colosas. Cerca a la mitad de su encarcelamiento, Pablo escribió las cartas de Filemón, Colosenses y a las iglesias de Asia generalmente. La presencia de muchos amigos alegraron a Pablo. Timoteo estuvo con él durante gran parte de su encarcelamiento. Fue enviado en una misión a Filipo. Parece, por tanto, que Pablo tuvo su cuartel general en Asia. Tíquico también se juntó a Pablo en Roma y fue enviado en misión a Asia, específicamente a las iglesias del Valle de Lico. Marcos, quien se había reconciliado con Pablo, vino también a Roma. Pablo escribió a la iglesia de Colosa recomendando a Marcos y le pidió a Timoteo que le trajera con él para que apoyaran los viajes misioneros y también apoyaran las iglesias de Asia Menor. El juicio de Pablo fue un proceso largo. Se cree que fue muy largo ya que sus oponentes hicieron todo lo posible para que se sea y que no saliera libre para seguir predicando el evangelio. Hay mucho entusiasmo por el asunto del largo proceso manifestado en Filipenses que en las otras cartas que Pablo escribió mientras estuvo en la cárcel. La última carrera de Pablo duró 3 o 4 años. En su segundo juicio, el velo que ocultaba su destino final fue levantado en aquel momento. En aquella ocasión, las circunstancias fueron muy diferentes que su primer juicio. Su confinamiento fue más riguroso. Por ejemplo, Onesífero tuvo que enfrentar muchos problemas para poder conseguir una visita para ver a Pablo, según Timoteo 1:17. Pablo sabía que su fin en esta tierra estaba por llegar. No tenía esperanza de una absolución en el juicio que le estaban haciendo. La tristeza y la desalentadora situación desanimó a muchos de sus amigos. En su primera audiencia, todos le abandonaron y en la última fue entregado a la boca del león. En cada aspecto la situación era muy opuesta que en el primer juicio. Filipenses ocupó el mismo lugar en el primer juicio como segundo Timoteo ocupó en el segundo juicio. Filipenses mira hacia adelante para una próspera carrera entre las iglesias, mientras Timoteo es la declaración de un hombre moribundo. A Pablo se le acusó de malhechor, de crímenes, de ser cristiano e incluso algunos le acusaron de complicidad y simpatía con los que incendiaron Roma. Todos estos cargos tendrían que ser probados. El más fatal cargo fue el de traición, que se decía que lo mostró por hostilidad a las costumbres establecidas en la sociedad y por debilitamiento de la autoridad imperial. Aquí llegamos al final del resumen de este libro. Espero que haya sido una bendición y sobre todo que lo puedas aplicar. Las verdades y principios bíblicos que has aprendido, compártelo con otros. Si quieres recibir el resumen de este libro en PDF, lo puedes encontrar en nuestro grupo de Facebook Libros con una Misión, donde los participantes compartimos materiales bíblicos y buscamos ser de bendición a los demás. Y si tienes en mente un libro que quisieras que lo resuma, házmelo saber. Nos vemos hasta la próxima semana. Bendiciones.